Así. Angelo. Por debajo están los audífonos, préstame. Por debajo están los audífonos. Pues, pero mientras... La clave lo tienes a la mano, tú No O sea, pero que volviera el estómago, ¿la había pasado? O sea, del internet. Que ya la había pasado. Mm. ¿Cómo el perfil? Sí. Ay, ve. Ah, ay, ya ve, pues. Pero pues sí, para que no
Para que no se le haga mal. Sí, pero pues. Mm, ajá. No manches. Ujú, sí. Sí, pues esto. Ujú. Que no se agite usted. Que no se agite usted. Mm. Y tampoco, tampoco ahorita esté parada mucho tiempo para que su espalda precisamente no haga como presión. Muy buenos días. Buenos días con todos. Qué gusto verles. No sé si me pueden escuchar. Si es Sí, que me pueden sí, escuchar. todo muy Entonces, bien, buenos días. Escuchamos muchas bien. gracias. Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto Gracias. tenerles aquí. Hay mucha expectativa acerca de este webinar. Me parece excelente. Hemos tenido muy buena acogida y eso es muy, muy gustoso para mí. Sí, solamente les voy a pedir un favor. Vamos a mantener apagadas nuestras cámaras, vamos a tener apagados también nuestros micrófonos, ¿sí? En esta sala de Zoom, más que nada, ¿ok? Sobre todo es para que la transmisión no pueda, bueno, no se sobrecargue la red y comience a trancarse o a ver de repente, a atrasarse la señal, ¿sí? Entonces la idea es que podamos tener una interacción muy fluida, sobre todo que estamos transmitiendo también en Facebook. Entonces, es por esa razón les solicito a ustedes, ¿sí? A los que estamos en Zoom, más que nada. Bueno, es un gusto el poder compartir, el poder ser parte de esta nueva educación que se está empezando a formar a nivel latinoamericano y, por qué no decirlo, a nivel mundial incluso. Y el día de hoy he querido traer una herramienta, ¿no? Esta herramienta llamada Flip Classroom, un recurso pedagógico que nosotros lo podemos utilizar en el aula de clase. Sí, entonces voy a tratar de que este webinar sea muy ameno, que sea muy, que quiero que usted también participe y pueda hacer algunas cosas, no va a aprender. Voy a utilizar ciertas herramientas tecnológicas que quiero que ustedes también puedan ser partícipe de ellas. Sí, entonces les voy a pedir a ustedes que
estas herramientas que voy a irlas nombrando o que vamos a ir utilizándolas, de alguna manera usted pueda buscar la manera de ingresarse a ellas, ¿no? De ingresarse a ellas más que nada y poderlas utilizar. Entonces, para poder empezar, vamos a mantener los micrófonos. Muchas gracias. Cerrados, ¿no? Espero que puedan ver la presentación que acabo de colocar. Listo. Muy bien. Vamos a empezar entonces con esto. Muy bien. Muy buenos días. Nuevamente, reitero, es grato para mí verles aquí en este webinar y que ustedes puedan ser parte de este conocimiento que quiero compartir. De hecho, este webinar ya lo di hace unos meses atrás, pero simplemente lo había dirigido hacia ciertas personas, ¿no? Nunca lo pude sacar en Facebook, más que nada no lo quise sacar en Facebook realmente. Fue simplemente algo que se estaba transmitiendo para un grupo de personas en sí, un grupo de personas las cuales también estaban interesadas en saber cómo utilizar el Flip Classroom, ¿no? Ahora, el Flip Classroom como tal, como un método de aprendizaje, como un recurso pedagógico, en la actualidad está teniendo mucho auge. No es en sí un método nuevo, ya se lo ha manejado desde tiempos atrás, más o menos estamos hablando que desde el 2006 más o menos, 2006, 2007 es cuando empezaba a tener auge esta metodología. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí? Con este método de Flip Classroom, en cual quiero que usted vaya poniéndole atención sobre qué nomás puedo hacer con este método. Hay gente que se sigue ingresando y eso es bueno, ¿no? Entonces, lo único que les voy a pedir, cada vez que usted ingrese, por favor, a la sala, sobre todo si es de Zoom, que ingrese desactivada, por favor, su audio, ¿sí? Ingrese desactivado su audio e ingrese desactivada la cámara también. Ya, esto es simplemente para poder mantener un control muy bueno. Sí, muy bueno. Entonces, primero, vamos a ver, les decía, hablando acerca del método Flip Classroom o Flip Learning también, que ahora lo están llamando, ¿no? Los creadores, pues, a partir del 2014 modificaron un poco el nombre y lo habían ya comentado, lo habían renombrado como Flip Learning, ¿sí? O un aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata netamente esto. Pero antes de empezar, como siempre, pues usted tiene que saber con quién está tratando, quién está al otro lado de la pantalla, con quién usted está contando en este webinar. Entonces, sí, quiero darme a conocer y quiero presentarme. Mi nombre es Cristian Arcos. Sí, aquí usted puede ver algo acerca de mi experiencia como docente. Sí, soy docente igual que ustedes y la expectativa es muy grande, ¿no? Hemos pasado un tiempo muy complicado, hemos pasado un tiempo muy complejo y sí, nosotros tenemos que ir también retomando, cambiando nuestra metodología. Soy licenciado en Física y Matemática, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente estoy siguiendo una maestría también en Administración Educativa. Sí, tengo un certificado de coach con PNL, dado por MB Consultores. También estoy certificado por la Universidad Tecnológica Indoamérica como auditor y asesor educativo. También estoy certificado por la CT como formador de formadores. Y uno de los cursos que pude terminar recientemente dado por IBEC es un curso internacional, del cual sí tuve muchas experiencias, muy gratas experiencias, es la pedagogía y competencia digital, la cual en algún momento determinado también quisiera compartirles para que ustedes puedan incrementar también, ¿no? Este conocimiento acerca de las tecnologías que tenemos y de la pedagogía que se está aplicando a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial más que nada. Quiero que usted, vamos a empezar con lo siguiente. Sí, primero, quiero que usted responda esta siguiente pregunta. Se responda a sí mismo, ¿sí? ¿Cuáles son mis expectativas
en este webinar. Y aquí vamos a utilizar un primer recurso tecnológico, ¿sí? Un primer recurso tecnológico. Quiero que usted en una página, en un navegador, escriba menti.com y en esa página le va a solicitar un código. Y el código que quiero que usted anexe es este código que esté ahí. Y escriba dos respuestas porque le da la opción para que usted pueda responder dos respuestas, ¿no? Si quiere hacerle una sola palabra o una frase de hasta 25 palabras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus expectativas en este webinar? Se va a ingresar en este momento, ¿sí?, a una página que se llama menti.com y va a ingresar el código que le acabo de dar, 99 51 676, ¿sí? Y vamos a ver algo que se va formando y que quiero que ustedes también puedan mirar. Vamos a ver, ¿sí? Necesito que ustedes también puedan ser parte de esto. Y me voy a salir un momentito para poder compartir la pantalla que necesito que miren, ¿ya? Entonces, por favor, nos vamos a ingresar, ¿no? Y vamos a escribir. Ingresamos a menti.com con el código que está aquí en la pantalla y mire lo que se va formando. ¿Va? Vamos viendo, mire lo que se va formando. Eso, mire lo que se va formando. Ok, como usted puede darse cuenta, esta es una nube. Se está formando una nube. Sí, muy bien. Muy bien. Excelente. Miren cómo se va formando esa nube. ¿Sí? Y sobre todo, vamos viendo cuáles son las palabras que más resaltan. Mire, cuáles son las expectativas que la mayoría de ustedes han colocado. Es justamente aprender, tener un aprendizaje, incrementar el conocimiento, innovación, actualización, gamificación. Muy bien. Excelente, ¿no? Mire cómo se va formando esa nube. Esto es interesante porque, mire, aquí usted tiene un recurso tecnológico que ya podría trabajar con sus chicos, ¿no? Usted puede tranquilamente mencionar algo, solicitar una pregunta, enviarles un Mentimeter, ¿sí? Y de esta manera tener un aprendizaje en línea y saber incluso cómo se siente su chico, qué es lo que quiere aprender o qué es lo que le interesa, ¿no? Entonces todo depende también del aprendizaje en ese momento. Las palabras que están en el centro, las que más resaltan, son las que la mayoría ha logrado coincidir. Entonces, en innovación, en aprender, aprendizaje. Mire usted lo interesante de esta pantalla, ¿no? De lo que se va creando. Bueno, me voy a regresar nuevamente. Vamos a continuar con nuestra clase, con nuestra presentación. Quiero que usted me vaya siguiendo a lo largo de todo este webinar con las cosas que vamos a ir haciendo y con las cosas que vamos a ir solicitando. Veamos. Entonces ya tenemos, ¿no?, cuáles son sus expectativas, qué es lo que usted espera, qué es lo que usted quiere. Ahora, generalmente cuando se escucha el término de aula invertida, esto es lo que viene a la mente. O esto es lo que incluso a mí en un principio me venía a la mente, ¿no? Las primeras veces que yo comencé a indagar sobre el método del Flipped Classroom, aula invertida, o aprendizaje inverso también que lo llaman, pensaba algo así, pero ¿a qué se refiere? Y las primeras imágenes que me salían eran estas. Entonces, me acuerdo y yo decía, no, pues algo más tiene que ser, ¿no? Está bien, dice que demos la vuelta a la clase, es un aprendizaje diferente, veamos, indaguemos.
Y es así como poco a poco, a medida que me fui metiendo en este nuevo, no digamos método, pero sí un recurso pedagógico, pues pude llegar a saber y comprender muchas cosas que en la actualidad son importantes, incluso para nosotros como docentes, ¿sí? Y más que nada como docentes. Y vamos a ver. Aquí voy a hablar un poquito acerca de quiénes fueron los creadores, quiénes fueron las personas en sí que tuvieron esta mentalidad para poder, o tuvieron la iniciativa de poder crear lo que ahora se llama el Flip Classroom o Flip Learning. ¿Sí? Estos dos creadores, Jonathan Birman y Aaron Sams, ¿sí? Viven actualmente, son dos personas, dos docentes que trabajaban en una institución media, una escuela secundaria en la ciudad de Woodland Park, en Colorado. Y ellos estaban encargados del departamento de química. En esta institución en la que ellos trabajaban, se encontraban con un sinnúmero de inconvenientes que nosotros también en la actualidad nos solemos encontrar. Uno de esos era que los chicos faltaban mucho. Pero algunos faltaban no porque ellos querían faltar en sí, sino que ellos faltaban porque estaban en grupos de deportes, porque estaban en grupos de teatro, porque pertenecían a algún equipo, y a veces los entrenamientos, las presentaciones, el participar en juegos, en participar en concursos, en participar en obras de teatro, todo eso obligaba a que a ciertos estudiantes no puedan asistir a clases con normalidad. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían? Era llamar a estos estudiantes horas más temprano, o a veces se quedaban, un poco con horas más tarde en el trabajo, tratando de que estos estudiantes puedan nivelarse. Y obviamente también faltaban aquellos chicos que de alguna u otra manera, pues, estaban enfermos, ¿no? O les pasaba alguna cosa. Entonces, es así que ellos piensan en cómo podrían ayudar a todas estas personas, en cómo podrían ayudar a estos chicos. Y es así que ellos comenzaron a grabar sus clases. Comenzaron a grabar sus clases y las comenzaron a compartir. Comenzaron a enviarle a sus estudiantes, colgar en páginas, colgar en una red y hacer que los chicos tengan acceso a ese material, de tal manera que si un estudiante faltaba, pues él tenía la información o tenía la clase a disposición. Entonces, esto fue muy gratificante para los estudiantes, porque no solamente podían acceder a esos videos aquellos estudiantes que habían faltado, sino también que accedían a aquellos estudiantes que necesitaban un refuerzo, ¿sí? Y en este refuerzo, es donde comienza la magia, ¿no? Los chicos podían ver nuevamente la clase, podían ver nuevamente los videos, lo que habían aprendido. Y podían ver tantas veces como ellos querían, que era lo fundamental. Y es así como esto comienza a tener cuerpo, comienza a tener forma, ¿sí? Aaron y Jonathan se dieron cuenta que sus videos estaban impactando en los chicos. Pero no solo eso, el momento que ellos comenzaron también a colgar los videos en YouTube, comenzaron a tener vistas, por decirlo así, o visitas a sus videos de otros estudiantes de otras ciudades e incluso a nivel mundial. En ese entonces, 2006, 2007, YouTube todavía estaba en pleno auge, ¿no? No es como ahora que nos encontramos ya con un boom, todo el mundo sube videos, todo el mundo sube cursos, todo el mundo sube una cantidad de información que a veces ya no se sabe ni siquiera qué mirar. Pero en ese entonces comenzó a pasar eso, ¿sí? Y sus videos que estaban siendo colgados, e incluso los estaban utilizando docentes de otras instituciones para poder reforzar sus clases. Entonces, miren cómo todo esto que ellos en un inicio estaban mirando en qué hacer, en cómo poder ayudar al estudiante, luego se tradujo en algo que no imaginaban y se está convirtiendo en la actualidad en un método o en un recurso muy utilizado a nivel mundial, ¿sí? En la actualidad existe ya una comunidad donde participan docentes ya de toda índole, expertos en utilizar Flip Classroom, ¿sí? Y quienes día a día y mes a mes están mejorando todas las actividades o aplicaciones que yo podría utilizarlas en este gran método. Entonces, miren, Aaron y Jonathan Birman no pensaban hasta dónde podían llegar con su querer mejorar
querer mejorar como docente, ¿no? Algo que a nosotros también nos caracteriza. Siempre estamos pensando en qué más puedo hacer para poder compartir con mis estudiantes. Entonces, miren, vamos a ver. Aquí vamos a ver un poco resumido a qué se refiere este método de Flip Classroom, ¿sí? O el aula inversa, ¿sí? Miren, nosotros en la parte superior podemos encontrar esto. Esto es lo que usualmente pasa o estaba pasando incluso hasta antes de la pandemia. Nosotros teníamos un aprendizaje tradicional. El aprendizaje tradicional estaba dado de la siguiente manera, ¿no? Los chicos asistían a clases, el docente es el que se paraba frente a su clase, impartía la clase y luego mandaba un deber. El docente era el erudito, el que tenía el conocimiento, ¿sí? Y en función de la necesidad de lo que querían que aprendan, mandaba su deber. Y obviamente el estudiante en su clase, lo que él hacía era simplemente hacer su tarea, hacer su deber, reforzar lo que había visto en el aula de clase, ¿sí? Pero ¿qué pasa en estos deberes? ¿Y qué pasa en las actividades que usualmente se mandan a hacer e incluso en la actualidad? Los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes suelen tener problemas, suelen tener dificultades. Y miren lo insólito. Cuando el estudiante está haciendo el deber, cuando el estudiante está teniendo una complejidad, no está el docente para poderle ayudar. Cuando más necesita el estudiante del acompañamiento del docente, no está presente. Entonces, eso es lo que quiere cambiar el Flip Classroom, ¿sí? O convertirse en un docente flipper. ¿Qué quiere decir esto? Que va usted a utilizar ciertos recursos para poder mejorar esta enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me está ofreciendo el Flip? Me dice, miren, a casa es preferible mandar cierta lectura, ciertos videos, cierta información para que el estudiante pueda revisarla. Y una vez que ha revisado, retorne al aula de clase y en la clase es donde el docente va a retomar este aprendizaje, va a retomarlo o va a retroalimentarlo, pero lo más importante es que el estudiante está ahí con sus dudas, con sus inquietudes, con las cosas que no pudo de su tarea, de su deber, de los videos que observó, y el docente está presente para poder ayudar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el Flip Classroom, es el cambiar un poco la temática, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que es un aula tradicional, lo que se ha venido haciendo, e incluso en esta pandemia, ¿sí? Nos hemos visto afectados, todo el mundo se ha visto afectado, y aquí en Ecuador pegó muy fuerte esto, la pandemia, ¿sí? Y los docentes nos vimos abocados a utilizar recursos tecnológicos sin saber cómo usarlos, a inventarnos mil cosas para poder hacer, pero hay una situación que muchos docentes no cambiaron. El aula tradicional. Ubicaban su celular, ubicaban su laptop, ubicaban su cámara web para que el estudiante le vea, y lo que seguían haciendo era lo mismo. Mírenme que yo acá estoy dando clases, tengo mi pizarrón en la parte de atrás, mis marcadores, y sigo escribiendo, sigo dictando, sigo haciendo lo mismo que he hecho en el aula de clase. Y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Sí? Vamos a ver, miren. Entonces, aquí vamos a ver ya ciertas cosas, ciertas diferencias que va pasando entre el aula tradicional y el aula que sería una aula flipeada, ¿sí? ¿Qué pasa en el aula tradicional? El profesor prepara el material, ¿sí? Él es el que va a entregar el material en la clase. Es el que sabe o tiene el conocimiento, podríamos decir hasta cierta manera. Los alumnos escuchan la charla magistral, o bueno, si es que a veces dicen hagamos un trabajo en grupo, no pasa allá, no va más allá de júntense en estudiantes de 4, estudiantes de 5, grupos de 3 o pares a veces, tomen este ejercicio, lo resuelven, ¿sí? Tomen este cuestionario, lo llenan, y va simplemente a eso si es que quisiera hacer un trabajo en grupo. Pero netamente, ¿en qué se fundamenta el aula tradicional? ¿Sí? Se fundamenta en una clase magistral. En eso se fundamenta. ¿Ok? Y es eso lo que nosotros vamos a cambiar. Y a partir de hoy, usted también va a entender, ¿sí? Va a entender que eso no es lo que debemos hacer. ¿Ya? Eso no es lo que debemos hacer. ¿Qué sucede también? Se asigna trabajos a los alumnos para que en casa
puedan demostrar su comprensión o puedan repetir lo que han aprendido. ¿Ya? Eso es lo que pasa con un modelo tradicional. Con el Flip Classroom, ¿qué es lo que vamos a hacer? El profesor primero selecciona sus recursos online. Ojo, mire lo que le estoy diciendo. El profesor, de manera anticipada, selecciona cierto material que quiere compartirle a sus chicos. Pero este material tiene que ser compartido con antelación, antes que el docente, antes que el estudiante, perdón, venga a clase. Mucho antes. ¿Sí? Los alumnos tienen que ver, escuchar, mirar, leer toda esta información que usted le está compartiendo. ¿Sí? Todo lo que él va. Y ya en sí va haciendo ciertas inquietudes, va teniendo ciertas inquietudes que luego va a querer despejarlas en el aula de clase. Es decir, con la presencia del docente. ¿Ya? Y el tiempo, mire lo que le estoy diciendo, el tiempo que usted va a dedicar en el aula de clase, ¿sí? Es netamente para poder solventar inquietudes e incluso para poder hacer actividades que tengan más, que requieran un mayor esfuerzo, que sean más significativas. ¿Sí? Ya voy más adelante a explicar ciertas cosas y a qué me estoy refiriendo, a qué me refiero con esto, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, miren, lo importante es que el docente va a estar presente, los compañeros van a estar presentes y entre ellos también se puede generar una comunidad de aprendizaje. Pues bien sabemos que también entre pares, entre estudiantes también se puede aprender. Entonces, miren lo que me ofrece esta aula tradicional versus el Flip Classroom. ¿Sí? Ahora, antes de pasar o continuar con esto, voy nuevamente a utilizar otro recurso tecnológico. Algún recurso que ustedes a lo mejor ya lo han usado en sus clases, ¿sí? Pero quiero que vean y quiero que me ayuden ingresando ahora a esta otra página. A esta otra página es donde quiero que ustedes puedan ingresar. ¿Sí? Van a ingresar a lo siguiente. Van a escribir en su navegador socrative.com. Socrative.com es el programa que vamos a utilizar, pero usted va a escribir en su navegador socrative.com, ¿sí? Y desde ahí usted va a ingresar un código. Se va a ingresar, perdón, como estudiante. Si no se ingrese como docente, sino como estudiante. ¿Ya? Entonces, usted va a ir a socrative.com y va a ver la encuesta que le va a salir. ¿Sí? Ahí va a haber una encuesta. Bueno, va a haber ciertas preguntas, un cuestionario. Quiero saber cómo está usted, cómo viene usted para este webinar. Quiero ver cómo se siente usted en este webinar. ¿Cuál es su conocimiento? ¿Cuál es su aprendizaje? ¿Qué es lo que usted sabe antes de poder avanzar en este Flip Classroom? ¿Sí? Mire que este es un tema muy importante, ¿sí? Este es un tema con el que usted va a aprender muchas cosas. Y las va a poder utilizar en su profesión, en su diario, ¿sí? Que es lo que me interesa también. Entonces, le voy a pedir que en este momento usted ingrese en su navegador, escriba, ¿sí? En una página, en un navegador, escriba socrative.com o socrative.com y acceda como estudiante. ¿Sí? Acceda como estudiante. ¿Ya? Y vamos a ver. Y quiero que vaya respondiendo las preguntas que están ahí. ¿Sí? Las preguntas que se van encontrando. ¿Sí? Y recuerde lo que le había dicho. Necesito que usted pueda ingresar y que pueda participar de este, ¿sí? Ah, me olvidaba. Le van a pedir a usted un código, ¿sí? ¿Qué código es el que usted va a colocar? Porque sin ese código usted no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, usted va a ingresar a socrative.com, va a ingresar como estudiante, no necesita poner nombre, no estamos pidiendo un nombre, y lo único que usted va a escribir ahí, ¿sí? Va a ser Cris con doble S 2020. Eso es lo que va a tener que colocar ahí, por favor, como código, ¿sí? Coloque Cris, CRISS
2020. ¿Sí? Ingrese por favor así. Y una vez que usted ya pueda acceder, ¿sí? Va a encontrarse con un cuestionario el cual está en línea y que vamos a ir observándolo y vamos a ir viéndolo. ¿Ok? Muy bien. Y así espero que usted me vaya ayudando, porque la idea es que usted también pueda ayudarme, ¿sí? En esto. Vamos bien. Entonces, miren. Ok. Tenemos aquí. Dice, ¿sabes qué significa Flip Classroom? Vamos viendo qué es lo que dice la mayoría. Sí, aquí vamos a ir viendo todo lo que usted me está compartiendo. Ya, me dice, sí, exactamente sé de qué se trata el tema. He leído algo y he comentado con mis compañeros, algo sé o algo realmente no lo sé. ¿Ya? Mire, vamos viendo, vamos aquí teniendo en tiempo real todas las respuestas que usted está teniendo. Y déjeme decirte que nosotros estamos aquí respondiendo a una necesidad que el docente ha venido manejando, ¿sí? Que el docente viene teniendo. ¿Ok? Mire, entonces la primera pregunta dice, ¿no? ¿Sabes qué significa Flip Classroom? Pues bueno, como significado, ¿sí? Yo podría decir que es el aula inversa. Pero bueno, vamos a ver. Sí, vamos viendo, miren, en tiempo real, esta encuesta que estoy haciendo, cómo va fluctuando, ¿no? Algo que usted también podría hacer con sus chicos. Vea, algo que usted también podría utilizar con sus chicos, ¿no? Para poder saber cuáles son sus prerequisitos, para ver si conocen de un tema. Algo que usted podría hacerlo con ellos. Bueno, vamos observando. Aquí ha ganado que la mayoría dice, sí he leído algo y he comentado con mis compañeros. Y hay un muy buen porcentaje también que sí sabe exactamente de qué se trata y qué bueno, porque a lo mejor podríamos simplemente actualizar los conocimientos sobre lo que sé, ¿sí? Y también hay un porcentaje que es muy bueno que dice algo sé o realmente incluso no lo sé. Pero bueno, justamente estamos para eso en este webinar, para poder aprender, ¿sí? Para poder aprender. Entonces, veamos, ¿sí? Vamos bien. Usted ya sabe cómo estamos con esta primera pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿ya? ¿Comprendes a qué se refiere una educación sincrónica y asincrónica? En la actualidad hemos escuchado mucho estos temas, pero sé lo que es tener una clase sincrónica, sé lo que es tener una clase asincrónica, ¿sí? ¿Lo sé o no lo sé? ¿Sí? Recuerden que los que quieren ingresar en esta herramienta, puede hacerlo ingresando a Socrative, le estoy diciendo cómo se debe escribir, socrative.com, ¿sí? Y ingresando como clase o como código, CRIS, lo que está aquí arriba, CRIS 2020, ¿ya? CRIS 2020. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Vean, en la actualidad estos temas, estas dos definiciones, estos dos términos han tenido un auge muy grande, ¿no? Hemos tenido una mejora, hemos comprendido lo que es una educación sincrónica y asincrónica en estos momentos. Miren, entonces, sí, es grato. A ver, vean, estamos cerca del 83% que dice que sí sabe a qué se refiere con esta educación sincrónica y asincrónica, y eso es muy bueno porque le va a permitir utilizar el aula invertida de una manera muy sencilla entonces, ¿ok? Vamos a ver. Sigamos con otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿conoces o has escuchado sobre la taxonomía de Bloom? Vamos viendo, ¿sí? Sabemos lo que es la taxonomía de Bloom, hemos escuchado la taxonomía de Bloom. Bueno, más que escuchado, incluso deberíamos conocerla, ¿no? Deberíamos conocer lo que es la taxonomía de Bloom. Vamos viendo. Ya hay un porcentaje muy alto que dice que sí lo conoce, que sí lo conoce. Ya hay un porcentaje que no, pero bueno, vamos viendo. Aquí vamos a ir despejando ciertas dudas, ciertos desconocimientos que venimos teniendo. Muy bien. Ya, vamos viendo ahí un 78, 77, sí, un 76, 75% que dice que sí conoce lo que es la taxonomía de Bloom. Muy bien, excelente, y les felicito porque eso es indispensable, ¿no? Para poder ser un docente tenemos que conocer lo que es la taxonomía de Bloom para la parte cognitiva. Ojo, para la parte cognitiva de nuestros estudiantes. ¿Sí? Vamos con nuestra siguiente
pregunta. Veamos. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cuáles de los siguientes términos constan en la taxonomía de Bloom? Vamos a ver, entonces ahora sí, ese 75% que dijo que conocía, tiene que netamente seleccionar cuál es lo acertado. Vamos a ver, vamos a dejar esta ahí un poco oculta. A ver si es que en sí lo sabemos, ¿no? Me dice, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿cuáles son los términos? Los términos son diagnóstica, formativa y sumativa dentro de la taxonomía. Es conocer, comprender, enseñar y retroalimentar la taxonomía. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación o externa es la taxonomía. O conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear será la taxonomía. Bueno, vamos mirando a ver cómo ustedes lo han hecho. Dice aquí. Muy bien, vamos viendo ahí. Ya, hay un porcentaje que dice que es diagnóstica, formativa, sumativa. Tenemos un 12% que dice conocer, comprender, enseñar y retroalimentar. Un 5% que dice autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y evaluación externa. Y tenemos un 80% que está con la respuesta D. Bueno, pues entonces ciertamente puedo decir que ese 75% que afirmaba conocer lo que es la taxonomía de Bloom, la conoce. Porque eso justamente es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom son ciertos niveles del conocimiento de la parte cognitiva, sí, que está enmarcada en cuanto al aprendizaje de las personas. Entonces, sí, vea, justo el 75%. Muy bien. Sigamos. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice, ¿sueles desarrollar trabajos colaborativos en clase? Y aquí tengo que hacer yo una mea reflexión, ¿sí? Y responder de manera muy personal y también muy sincera. No saco nada mintiéndome, no saco nada tratando de colocar algo simplemente para que los otros lo puedan mirar, ¿no? Yo aquí tengo que ser muy sincero. Si no lo he hecho, pues no lo he hecho. Si lo uso muy poco, pues bueno, lo uso muy poco. Y si lo uso muy seguido, pues bueno, lo uso bastante, ¿sí? Hay materias que se acoplan mucho a poder trabajar de esta manera, ¿sí? Hay materias que ayudan bastante a poder trabajar de esta manera. Vamos a ver, ¿cómo estamos? Listo, dice sí, lo utilizo mucho, un porcentaje dice que lo uso irregularmente, de vez en cuando, y tenemos también un porcentaje que dice que casi nunca lo utiliza. Muy bien. Bueno, vamos viendo ahí, ¿no? ¿Cuáles son los prerequisitos con los que usted está viendo este webinar? Mire. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no? Un 46%, un 47% que lo usa de manera irregular. ¿Ya? Vamos con otra pregunta, ¿no? Sí, la idea es no demorarnos mucho tampoco, entonces por eso es que estamos avanzando un poquito rápido en el uso de esta herramienta como tal. Veamos. Otra, ¿no? Dice, ¿sabes la diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas? Y esta es una pregunta de reflexión muy importante. ¿Por qué? Generalmente cuando usted ingresa al internet y pone que es un ABP, le puede salir cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Pero yo necesito indagar y necesito conocer y saber cuáles son las diferencias entre las dos, porque hay una diferencia muy marcada entre lo que es un aprendizaje basado en proyectos y entre lo que es un aprendizaje basado en problemas. Pero las dos caen dentro de los que son los ABPs, ¿sí? Lo que en la actualidad está teniendo mucho auge y que de hecho es muy importante. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo estamos. Dice, a ver, sí, hay un 30% que dice que lo conoce perfectamente. Hay un 26% que, bueno, ha trabajado con una de las dos, que eso es muy, muy grande, muy grato, 24-25%. Hay otras que dicen que no lo tienen claro. Bueno, muy bien, no lo tenemos claro. ¿Ya? Y lo ideal es que esto lo vamos a ir manejando en otros webinars también. O sea, vamos a ir aclarando y cómo los puedo ir utilizando. Muy bien. Sí, ya llegará el momento en que hablemos cómo ustedes pueden utilizar también estos programas y cómo se les puede enseñar a que ustedes puedan utilizar estas herramientas. ¿Ok? Vamos bien. Listo, vamos a otra, ¿no? En esta ganó que no lo tienen claro el 44%.
Pero créame que estos dos métodos usted va a tener que utilizarlos sí o sí, porque incluso desde el Ministerio de Educación acá en el Ecuador ya nos está induciendo de que para poder entregar como pruebas sumativas o trimestrales, más bien dicho, tendremos que generar un proyecto. Entonces, ojo ahí a lo que vamos a tener que ir haciendo. ¿Sí? Veamos, otra pregunta. Sobre las rúbricas de evaluación. Vamos viendo sobre las rúbricas de evaluación. Sé qué son, sé cómo crearlas y sé cómo utilizarlas. O a lo mejor, sé qué son, pero no las he utilizado. No las he querido utilizar o simplemente no tengo idea de lo que es una rúbrica de evaluación. Sí, son 10 preguntitas las que estamos canalizando. Quiero saber y quiero que usted también haga una autorreflexión de cuánto sabe, cuánto conoce, como para poder estar presto a poder trabajar con este método. ¿Sí? Entonces veamos, ¿no? Aquí dice, vamos a ver qué tal lo han hecho. Muy bien, dice que la mayoría, un 68, 67%, dice que sabe qué son, saben cómo crearlas y cómo utilizarlas. Aunque hay un porcentaje también bastante alto que dice que sabe qué son, pero casi no las ha utilizado. Y déjeme decirle que en esta forma de educar, en esta forma de querer fliplear mi clase, que es el término que usamos los que estamos utilizando flip classroom o flip learning, tenemos que saber manejar lo que son las rúbricas de evaluación, ¿no? Eso vamos a tener que acostumbrarnos a poder utilizarlo. Muy bien, vamos viendo, ¿no? Aquí tenemos un porcentaje muy alto, 63-64%, que sabe qué son, sabe cómo crearlas y cómo utilizarlas. Muy bien. Ahora acá me dice, ¿conoces qué son apps educativos? ¿Sabes lo que es una app educativa? ¿Sí? Los que pueden ahí ustedes respondernos. Sí, sí, conocen muchas de ellas. Sí saben lo que son, pero conocen entre 5 y 10. Sí saben lo que es una app, conocen entre 1 y 5. O simplemente no saben lo que es una app. ¿Ve? Vamos a ver cuál es el margen que existe entre cada una de ellas, ¿ya? Que en la actualidad también las apps nos va a tocar aprender a usarlas y tenemos ahora una gran cantidad en el mercado, ¿sí? Que nos ha tocado utilizarlas. Vamos viendo cómo están. Listo, muy bien. ¿Ya? La mayoría de gente conoce, podríamos decir que cerca de un 90% conoce lo que son las apps, pero ahí se va diferenciando, ¿no? Hay un porcentaje que conoce muchas apps, otras que conocen 5 o 10, otras que conocen entre 1 y 5, y bueno, unas que no saben también lo que es una apps. Bueno, y que ya vamos también a explicarles exactamente a qué se refiere esta app. Muy bien. Pasemos entonces, sí, aquí la mayoría dice que conoce y maneja entre 1 y 5. Perfecto. Lo otro, ¿cómo defines tu manejo en un dispositivo móvil? ¿Sí? ¿Cómo defines tu manejo? A ver, es excelente, tú conoces, puedes entrar, cerrar, abrir, cambiar, virar, salir de una pestaña, ingresar a otra. ¿Sí? ¿Cómo manejas tu manejo, cómo defines tu manejo en un dispositivo móvil? Veamos, ¿no? Vamos bien. Dice, listo, ok, excelente. Ya, un 22%. Se va defendiendo en su utilización, un 50-60%, que eso ya es muy bueno. Y no lo maneja muy bien, un 12%. Bueno, de hecho, desde que nos hemos encontrado con un celular, con una tecnología inteligente, pues prácticamente nos hemos evocado a tener que utilizar más nuestro celular, nuestro smartphone, nuestro dispositivo móvil, ¿no? Entonces vamos viendo aquí que hay un buen porcentaje que dice que lo utiliza y se defiende en su utilización. Perfecto. Veamos nuestra siguiente aplicación. Y la última pregunta para poder terminar. Usted ya puede ir haciendo una autorreflexión de cuánto conoce. Todo esto que le acabo de nombrar son cosas que usted debe saberlas. Son importantes, ¿sí? No están de ganas. Son importantes las cosas que hemos visto acá. Y lo último, veamos. Dentro de un dispositivo móvil o dentro de una red social, suele pasarse esto. ¿Sabes qué es un podcast? Aquí simplemente he querido colocar una actividad. ¿Sí? He querido colocar una actividad de las que en la actualidad se están utilizando y saber si es que en verdad conozco también algo acerca de lo que pasa en las redes sociales, ¿no?
Veamos. Vamos a ver qué tal lo han hecho. Dice que sí, veamos. Ya, sí los realizo actualmente. Perfecto, un 7% dice que los está ya realizando. Un 26% está suscrito y está asistiendo a unos podcasts. Algunos algo han escuchado, un porcentaje que es de 46 y que no tiene idea de qué se trata, un 20%, ¿no? Bueno, es un porcentaje bastante alto también. Podemos decir en este caso que la mayoría estamos entre que conocemos lo que es un podcast, ¿sí? Un 60%, entre que algo escuchado y no tiene idea, un 60%, 60, 65%. Y bueno, la mayoría, bueno, la minoría, digamos, sabemos lo que es, hemos realizado alguno alguna vez o incluso estamos participando en alguno de ellos. Ok, muy bien. Mire, usted aquí ya puede hacerse una autorreflexión. Usted ya puede ver qué tanto ha aprendido. Usted ya puede ver cómo está su situación, incluso tecnológica. Pero todos estos términos que hemos usado los voy a necesitar para poder flipear mi clase. Sí, los voy a necesitar. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Nuevamente me voy a regresar a mi presentación, ¿sí? Mire, yo estoy manejando esta presentación desde otro recurso tecnológico, un recurso tecnológico que se llama Canva, que en la actualidad también ha tenido un auge bastante fuerte, bastante importante, ¿sí? Entonces, mire, cuántos recursos tecnológicos podemos ir usándolos a diario, podemos hacer que sean nuestros, ¿sí? Entonces, mire, aquí nosotros ya teníamos claro lo que es una aula tradicional de una aula que se está flipeando, ¿no? Veamos. Sigamos entonces, vamos viendo. Aquí. Y aquí voy a utilizar incluso algo que la PNL me dice, ¿sí? Y que es importante que nosotros como docentes también lo manejemos. Yo incluso les recomendaría, compañeros, que en algún momento y cuando ustedes puedan, sigan algún curso de PNL, sigan un curso de programación neurolingüística, ¿sí? Porque eso abre otros parámetros, nos abre un poco también la mente a poder entender y ser mejores educadores, ¿sí? Entonces, vamos primero. Aquí yo tengo la taxonomía de Bloom dado en mi cuadro de la derecha, ¿sí? La taxonomía de Bloom tiene estos seis niveles, por decirlos, ¿ya? Que empieza con recordar, comprender y aplicar, los que serían como pensamientos de orden inferior, y analizar, evaluar y crear, que serían los de pensamiento de orden superior. Ya netamente cómo utilizar o cómo manejar la taxonomía de Bloom, haremos un webinar para que ustedes puedan también aprender algo, ¿no? Al respecto y poder utilizarlo también de una forma adecuada, si es que usted no lo maneja, porque si lo maneja, usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, miren la taxonomía de Bloom como está dada, ¿sí? Tiene 6 peldaños, pero quiero que vean en cambio la taxonomía como está dado en el lado izquierdo, donde está el flip classroom. Vemos que empieza con el pico, con la punta que dice conocer, ¿no? Que es prácticamente lo mismo conocer. Luego va el peldaño de comprender, luego al de aplicar. Finalmente analizar, evaluar y termina con crear. ¿Ya? Los dos no han cambiado. Lo único que he cambiado en este momento es la forma de presentación. ¿Y por qué les dije que iba a utilizar un poco la PNL también aquí? Mire, para que una persona aprenda o para que se genere aprendizaje en una persona, lo recibe a través de sus sentidos, ¿sí? Vista, tacto, olfato, oído, gusto. Entonces, aquí un aprendizaje de la PNL. Como yo miro también, como yo estoy observando, es también a veces la importancia que le voy dando a las cosas que estoy mirando, ¿sí? En el lado de la derecha, en mi triángulo que yo tengo a la derecha, yo tengo como que recordar y comprender. Tengo con un espacio mucho más amplio. Eso quiere decir que a lo mejor es a lo que más le estoy dando importancia. Y cuando yo en mi subconsciente grabo este triángulo, yo en mi subconsciente y sin intención, tengo como que recordar, comprender o aplicar es lo más importante dentro del aprendizaje cognitivo, dentro de un aprendizaje, ¿sí? Cuando la realidad debería ser lo contrario, que conocer, comprender y aplicar es el inicio, pero lo más fuerte a donde nosotros deberíamos apuntar y deberíamos llegar es a que nuestros chicos puedan analizar, puedan evaluar y puedan crear. Mire lo que está pasando aquí. Entonces, si usted sabía la taxonomía de Bloom,
mejor, excelente. Pero ojo, a donde nosotros debemos apuntar es a crear. Y crear no es el último peldaño, el más chiquitico, no, es el más importante, es al que nosotros debemos llegar. El más pequeñito es apenas que nosotros logremos que los chicos logren recordar o memorizar algo y que logren comprender algo. Eso es apenas el inicio. Ojo, no es la base, porque en la taxonomía de Bloom, como está dado acá, ¿sí? Si yo me la grabo tal como está, en mi subconsciente va a quedar que recordar, comprender y aplicar es muy importante, sí, y a lo mejor es lo que yo debería ponerle énfasis. Y no es así, no es así. A la parte de crear es a donde yo debo llegar. Entonces, desde ahora adelante, toda aquella persona que conoce lo que es la taxonomía de Bloom, le sugiero que se grabe este triángulo que tengo a la izquierda. Pensando siempre y grabando en mi subconsciente que la parte de analizar, evaluar y crear es lo más grande y a donde yo tengo que llegar. Y ahora vamos a relacionar la taxonomía de Bloom con el aula inversa. Mire qué es lo que pasa, ¿sí? Yo les había dicho, ¿no? De manera intencional el docente tiene que escoger ciertas actividades que quiere que el chico haga en casa. Y aquí está relacionada la taxonomía de Bloom con esta parte cognitiva de los estudiantes. ¿Qué es lo que yo quiero que el estudiante haga en casa? En casa el estudiante tiene que aprender a recordar o a memorizar. En casa el estudiante tiene que aprender a comprender. En casa tendrá que aprender a aplicar. Aunque aplicar también lo podríamos hacer dentro del aula de clase. Pero ¿dónde yo tengo que centrarme en mi aula de clase? ¿En qué tengo que centrarme? Es en analizar, evaluar o crear. Mire la importancia de lo que me está diciendo el aula inversa. En casa al estudiante yo le hago que se grabe conceptos, que se grabe definiciones porque yo necesito. En casa hago que el estudiante se grabe las tablas de multiplicar porque necesitamos. Pero cuando ya viene a clase, yo tengo que utilizar ese conocimiento en algo más relevante. Y yo como docente voy a estar al lado del estudiante. Y yo como docente voy a estar con el estudiante para que aprenda. ¿Sí? Él va a estar ahí para poder preguntarme. Va a estar con sus compañeros para poder aprender y compartir información. Mire lo que estamos viendo entonces. La taxonomía de Bloom está muy relacionada a la clase inversa. Ojo, en la parte cognitiva, ojo, que el estudiante no solamente es cognitivo, también tiene sentimientos, hay que trabajar también su parte emocional, su parte psicológica, sí, pero eso, bueno, será taller de otro webinar también en el que trabajaremos y daremos ciertas pautas de cómo poder utilizarlo, ¿no? Entonces, mire lo importante. Yo en casa tengo que enviar, o la información que envío, tiene que ayudarme a que el chico recuerde, comprenda y si es posible que aplique. Pero cuando llega al aula de clase es donde él va a analizar, a utilizar ese aprendizaje que tuvo en casa, ¿no? Y lo más importante, a donde yo debería siempre apuntar, es que él pueda crear cosas, que eso poco a poco se lo puede ir fomentando y haciendo que el estudiante tenga ese hábito. Ahora, continuemos. Mire, vamos, espero que me esté siguiendo, ¿no? Mire, entonces lo más importante es que el estudiante pueda razonar y pueda crear, hágale dudar. ¿Sí? Aquí podemos ver algo acerca de un muchacho que está tratando en un pequeño juego de saber cómo hacerle que corra la bola de manera adecuada y pueda ir por todos esos peldaños o todos los carriles que estamos observando. Entonces, miren, lo más importante es que el chico pueda enfrentarse a eso y que es mejor si es que pudiera hacer dentro del aula de clase. Bueno, aquí el Flip Classroom, bueno, se empareja también con otros dos modelos que ya se los venía manejando desde antes también, ¿sí? Y que se lo ha adaptado al Flip Classroom, como es el JIT o Using Time Teaching y el Peer Instruction. ¿Qué me dice el JIT? Por ejemplo, ¿qué dice el JIT? ¿Sí? Esto se los manejaba por separado. Con el Flip Classroom podemos puedo juntar las dos. El JIT me decía, ¿qué es lo que el estudiante tiene que saber antes de venir a clases? O incluso, vea, como adulto, cuando usted va a participar en un curso, hay ciertos prerequisitos que yo necesito para poder asistir a ese curso. Entonces, ¿qué mejor si yo a veces antes de asistir algo investigo? De tal manera que cuando llegue, pues pueda hacer mi participación mucho más activa. En los estudiantes va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con el JIT? ¿Sí? Con lo que el estudiante tiene que saber antes de asistir a clase. Justo antes de asistir a clase. El docente primero tiene que preparar
el material, ¿no? Aquí me dice, el docente lo que tiene que hacer es preparar el material, preparar lecturas, videos o planificar en definitiva. Ese material tiene que ser distribuido por algún medio. ¿Cuáles son los medios? Una web, un LMS, un blog, una red social. Una vez que este material llega al estudiante, el estudiante lo lee, lo asimila, tendrá que, no sé, contestar unas preguntas, responder algún cuestionario, hacer alguna tarea con ese material que usted le dio. ¿Sí? Eso también, si es que usted quiere, lo puede recibir. Si no quiere, pues el otro día lo puede socializar. ¿Ya? Y el docente, ¿qué es lo que hace una vez que ya está en clase? En la clase es donde se van a revisar las respuestas, se van a revisar lo que el estudiante ha hecho, ¿sí? Para poder ver si está bien o está mal. Pero recuerde que cuando usted manda una actividad a clase, una lectura, un video para que se mire, al siguiente día usted tiene la obligación, a la siguiente clase tiene la obligación de que todo ese conocimiento que usted mandó previo tiene que ser ya concatenado en uno solo. ¿Sí? Entonces no pueden cada estudiante tener su propia interpretación, sino que sí es necesario que todos tengan la misma idea. Y de eso se va a encargar el docente. ¿Ya? Y bueno, el ciclo nuevamente se vuelve a repetir, ¿no? Nuevamente vuelve a preparar lecturas, vuelve a preparar videos, vuelve a preparar nuevamente información y el estudiante tendrá que revisar esa información. Y claro, el estudiante también se lo evalúa. ¿Sí? Se lo evalúa. ¿Qué me dice el plan de instrucción, no? Aquí dice, a ver, cuando el estudiante ya está en clase, ojo, cuando el estudiante ya está en clase, sí puede recibir una breve clase magistral. Ojo, no toda la hora es magistral, ¿sí? No los 40 minutos escuchándome, copiando, grabándose definiciones, sino que en ese momento usted puede dar una breve clase magistral, ¿ya? Y sí, consultar, tener las preguntas, las inquietudes que los chicos han tenido. E incluso usted preguntar. Usted no sabe la importancia que tienen las preguntas. ¿Sí? Porque las preguntas son muy importantes para poder tener también un aprendizaje. Y ojo a lo que vamos a ver más adelante también. ¿Sí? Entonces, mire, el Flip Classroom básicamente se divide en dos cosas. Algo que yo tengo que hacer antes, ¿sí? Algo que yo tengo que hacer antes de tener la clase y algo que hago durante la clase. Antes de la clase, de manera intencional, le doy ciertas herramientas, cierta información que quiero que aprenda. Y en la clase, pues claro, ahí sí es donde yo voy a retroalimentar, voy a preguntar, voy a revisar lo que ellos me han compartido, lo que han hecho, e incluso puedo hacer un trabajo en grupo, trabajo en pares, alguna retroalimentación para que el conocimiento se consolide. ¿Ya? Mire lo que estamos viendo aquí. Y mire, saber preguntar es importante. ¿Sí? Eso es muy importante. Eso no es algo que queda aislado del aprendizaje. Pero mucho ojo en la forma que yo pregunto. Mucho ojo en la forma que yo pregunto. Mire, decía Sócrates, ¿sí? Filósofo, uno de los primeros filósofos, 400, 500 años antes de Cristo. Entender una pregunta es tener ya media respuesta. Entonces, la forma en la que yo pregunto también tiene que ser adecuada y acertada. ¿Sí? Ojo a una cosa, por favor. Cuando usted vaya a preguntar, cuando usted manda una información a revisar, no haga una pregunta muy simple. ¿Sí? Preguntas como ¿qué? ¿Quién revisó la tarea? ¿O quién revisó los videos? Alzan la mano, ¿no? Puede preguntar usted, por ejemplo, bueno, digamos que manda una lectura de unos 5 párrafos, un cuento, alguna cosa, ¿no? Usted dice, ¿quiénes son los personajes principales? Entonces por ahí alzarán la mano y dirán, sí, es Karina y Javier. Ya, son los personajes principales. Listo, muy bien. Este tipo de preguntas que usted está haciendo o que estamos haciendo ahí no causan en el estudiante un desencaje. O sea, al estudiante hay que preguntarlo de tal manera, hay que preguntar algo de tal manera de que él se desencaje, se sepa criticar o sepa argumentar. Entonces, por ejemplo, mire, si usted le manda un video, aquí me voy a meter un poquito, por ejemplo, a una asignatura de matemáticas. Si usted le manda un video
para que el estudiante pueda ver cómo se analiza una función cuadrática, por ejemplo. ¿Ya? ¿Usted qué le va a decir al estudiante al siguiente día? Me invento. Primero, vea, a modo de resumen incluso, enuméreme, por ejemplo, una pregunta, enuméreme cuántos pasos o cuáles son las partes para poder analizar una función. Entonces ahí de manera un poco desestabilizadora le evoco al estudiante a que pueda recordar. ¿Sí? Y me diga, a ver, sí, tendrá que encontrar el dominio, tendrá que encontrar el recorrido, tendrá que encontrar tal cosa, una gráfica, lo que sea. De esa manera, ¿sí? Le estoy desencajando al estudiante y le estoy diciendo, incluso que me dé un poco como una conclusión, un resumen de lo que vio. Si usted le mandó a leer un documento que tiene 3, 4, 5 párrafos, ¿sí? Usted dígale, por favor, dime cuál es la oración principal del segundo párrafo. Vea, por ejemplo, ¿sí? Una pregunta que en cierta manera le evoque, le desencaje al estudiante, ¿sí? No es lo mismo que preguntar, ¿quién leyó la hoja? Todo el mundo alza, así no haya leído, alzó. Y comienza a preguntar, ¿no? ¿Cómo es el nombre del protagonista? ¿Cuál es el nombre del amigo? Bueno, son preguntas que sí pueden ser incluso un poco compartidas entre los compañeros, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Hay estudiantes que por lo general a veces no les gusta revisar la información, no les gusta ver los videos, y lo único que hacen, bueno, esto se pasaba en la presencialidad, ¿no? Llegaban al aula, le preguntaba a la amiga, mira, ¿leíste de qué se trata? Eso sí, mira, se trata de esto, de los personajes, le cuenta brevemente la historia, y cuando usted le pregunta, a veces puede responder. Y logra responder quiénes fueron los personajes y de qué se trata la historia, pudo responder. Pero el momento que usted le desencaja y le dice, dígame cuál es la oración principal del segundo párrafo, en ese momento usted le está poniendo un poquito en jaque y le va a obligar al estudiante a que busque la información que leyó, pero que busque de una manera mucho más profunda. ¿Sí? Entonces, ojo, el cómo usted pregunta también es importante. ¿Sí? También es importante. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, pasémonos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Aquí, ¿cuáles son los elementos que yo debo considerar para tener una clase invertida? ¿Sí? Aquí vamos, ¿cuáles son los elementos que debo considerar para realizar una clase invertida? Primero, el Flipped Classroom o el Flipped Learning considera como eje central al estudiante, no al docente. Ojo, aquí, ¿quién es el eje central? Es el estudiante. Algo que nos viene pidiendo incluso el constructivismo y que nosotros lo estamos, venimos a veces repitiéndolo y repitiéndolo, pero ¿realmente estamos generando construcción en el estudiante? ¿Realmente estamos enseñando a que el estudiante pueda aprender por sí mismo? ¿Estamos generando destrezas acaso? ¿O nos estamos quedando solamente en el conocimiento? Entonces, mucho ojo ahí. Sí, primero, está centrado en el estudiante. Una clase invertida considera eso. Segundo, usa medios tecnológicos y por eso es indispensable que usted sepa cómo está su manejo en recursos tecnológicos. ¿Sí? Utiliza videos, utiliza presentaciones, infogramas, utiliza todo lo que usted tenga a la mano para poder hacer que el chico pueda aprender. Entonces, mire, como segundo punto, utiliza medios tecnológicos. Tercer punto, utiliza métodos de enseñanza. ¿Sí? Métodos de enseñanza-aprendizaje que usted ya los conoce. Flipped Classroom podría ser considerado como una herramienta, un recurso pedagógico que me ayuda a planificar mi clase, pero yo necesito saber lo que es un aprendizaje basado en problemas, un storytelling, un juego de roles, una mesa redonda. Eso necesito saber, porque con eso yo puedo enseñar y utilizarlo en mis clases con los chicos. El momento que nosotros ya vamos a interactuar, ya vinieron recibiendo su información, ya vinieron retroalimentándose, ya vinieron viendo la información que yo les envié de manera intencional. En el aula de clase damos una breve explicación, conectamos ideas, ¿sí? Respondemos las dudas, las inquietudes y mire, podemos tranquilamente dedicarnos a trabajar en un ABP, que tranquilamente un aprendizaje basado en proyectos puede estar dado para una semana, incluso para un parcial, ¿sí? Entonces, miren lo importante de saber métodos de enseñanza-aprendizaje. Que usted haga un juego de roles, que haga un juego entre pares, bueno, un sinnúmero de actividades que podríamos utilizar. El cuarto elemento, ojo, está pegado a la taxonomía de Bloom y eso nosotros ya lo revisamos, ¿sí? Y desde ahora en adelante, cómo usted tiene que canalizar la taxonomía de Bloom. Ojo,
que la PNL es muy enfática en esto, ¿sí? Como yo hago que por mis sentidos ingrese la información y se grabe en mi subconsciente, eso es muy importante, ¿ok? Entonces está muy apegado a la taxonomía de Bloom. Y 5, tiene que saber preguntar. Saber preguntar es importante, pero en preguntas que desencajen al estudiante, que desencajen al chico, ¿sí? Eso es importante saber preguntar. Vamos. Y 6, usted puede evaluar. Evaluar el aprendizaje al inicio o al final de un aprendizaje. Cuando nosotros empezamos, miren, yo simplemente les evalué a través de una encuesta, ¿sí? En la cual nosotros podíamos mirar cómo usted está en recursos tecnológicos, si conoce lo que es un ABP, y bueno, en un sinnúmero de temas que eran necesarios para esta charla, para este webinar. Entonces, mire, qué importante es también el saber realizar una evaluación. Y en la actualidad nosotros podemos hacer evaluaciones en línea con recursos tecnológicos que tenemos a la mano, como Socrative, que es el programa que acabé de utilizar, como el Google Forms también que le permite, Taskquiz, y bueno, un sinnúmero más de webs o de páginas que me permiten hacer evaluaciones en línea, ¿sí? Pero mire, estos 6 elementos yo necesito conocerlo para una clase invertida, ¿sí? Primero, saber que esto está centrado en el estudiante. Tengo que saber usar medios tecnológicos. Tengo que saber métodos de enseñanza. Tengo que saber lo que es la taxonomía de Bloom. Tengo que saber preguntar y tengo que saber evaluar. Y ojo, que en las evaluaciones también usted puede utilizar una rúbrica. No necesariamente tiene que ser una evaluación. Sí, una evaluación con preguntas cerradas o de opción múltiple. Usted puede tranquilamente generar un proyecto, un experimento, generar una presentación y hacerlo a través de una rúbrica también la evaluación. ¿Ok? Vamos a ver. Sigamos. Entonces, mire, aquí hay 4 cosas también, o 4 pilares en los que se fundamenta el Flipped Classroom, ¿sí? Hay 4 pilares fundamentales. El primer pilar es que es un entorno flexible. ¿Y a qué se refiere con un entorno flexible? Mire, cuando usted comparte un video, cuando usted comparte información para que el estudiante, para que aquella persona pueda ir a... De repente podemos agregarle también. ¿Ya? Cuando usted comparte cierta información que quiere que el estudiante la vea, él va a decidir cuándo verla. Si en la mañana, si en la tarde, si en la noche, si repite una vez, 2 veces, 3 veces, si lee más de una vez o no. Por eso es que se vuelve un entorno flexible. Flexible para el estudiante, ¿sí? Porque él va a decidir cuándo va a poder acceder a la información y va a saber cuántas veces puede acceder a ella, las veces que él quiera. Entonces se vuelve un entorno flexible. Porque usted está aterrizando la información también que usted quiere en una página, en un blog, en YouTube, en donde usted necesite compartirla de tal manera que el estudiante tenga acceso a ella de manera inmediata. ¿Qué otra cosa también es importante? Que esto se va a generar en una cultura de aprendizaje, ¿sí? Como cultura, bueno, como cultura, el Flipped Classroom lo maneja de una forma, pero también voy a dar otra definición que es muy importante que se vaya generando como cultura dentro del aula de clase, ¿sí? Como cultura ya sabemos que está centrado que está centrado netamente en el estudiante, ¿sí? El estudiante es el eje central, que es lo que me dice el Flipped Classroom. Pero también esto se va a volver una cultura dentro del espacio en el cual se está desenvolviendo aplicando este método. Es decir, el docente cuando envía una información anticipada, el estudiante tiene que leerla, al siguiente día la retroalimentamos, hacemos alguna actividad relevante, ¿sí? En la que se pueda utilizar esta información, ¿sí? Y el repetir constantemente estas fases, esto también se transforma en una cultura. En una cultura que al principio va a causar problemas. Créanme porque les digo porque yo también lo he utilizado y cuando yo comencé a utilizarlo, muchos chicos al principio no me leían lo que les enviaba, no veían los videos, pero poco a poco, con la insistencia también, los chicos los estudiantes se han ido acostumbrando y de alguna manera muy ya rutinaria lo hacemos. Yo empecé ahorita mi jornada de clases. Yo trabajo en la ciudad de Quito, ¿sí? Trabajo en la ciudad de Quito en un colegio particular. Y tengo tengo segundos cursos con los que estoy trabajando.
Y de hecho son estudiantes con los que había trabajado hace años, o digamos que entre octavo, noveno, y los vuelvo nuevamente a topar en este año. Entonces, estoy utilizando esta metodología, ¿no? Entonces, mire, yo ya les mando cierta información a que vean. Y para ellos ahorita es un poco reacio a mirar, porque ellos lo que están necesitando o lo que quieren es que yo les explique en la clase cómo se debe hacer. Y de eso no se trata. Entonces, cuando ellos vienen y yo les pregunto y les hago preguntas para que ellos me puedan responder, no saben qué decirlo. Y aquí voy manejando también cuestión de valores. No mienta, dígame la verdad. Si no estudió, no repasó, no revisó, pues no revisó. Y ellos obviamente comienzan a decir, no, no revisé, revisé a medias, es que solamente vi una parte, la otra parte no. Y bueno, se comienzan a inventar cosas. Pero créame que en un principio va a costar. Pero después esto ya se vuelve en una rutina, se vuelve en una cultura dentro del aula de clase. Y esto va a seguir, va a fluir de una manera muy, muy fácil. Créame que usted utilizando el Flip Classroom, todos esos temas que no avanzaba a darlos en clase, los va a dar. Porque eso a mí me pasaba. Cuando yo comencé a utilizar esta herramienta, había contenidos o había temas que yo no alcanzaba. Porque a veces se perdía horas de clase por X y Y situación. Pero cuando comencé a utilizar esto, se agilitó bastante. O sea, se agilitó. Pude incrementar los temas y pudimos ver en el año lectivo todo lo que teníamos planificado. Mire lo que le acabo de decir. E incluso, en el año anterior, en un curso, prácticamente me quedé hasta sin temas ya en las últimas 2 semanas de trabajo. Y me tocó improvisar y colocar algún tema también que tenga relevancia para el nuevo año en el cual iban a estar los chicos. Entonces, mire lo que sucede. Con este tema, con esta metodología, usted va a poder tener más tranquilidad. E incluso el aula de clase se vuelve más amena, se vuelve más activa. Porque el chico va a participar, porque el chico va a responder, porque no van a estar solamente receptores. Entonces, mire lo importante. Otro pilar fundamental es que el contenido es intencional. Mire lo que yo le había dicho, ¿no? El aprendizaje es intencional. Usted decide qué quiere que el estudiante aprenda. Usted busca la información, usted comparte la información. Por eso se dice que en el Flip Classroom el contenido es intencional. Usted busca qué quiere que el estudiante aprenda. ¿Sí? Y otro pilar fundamental es que el educador, bueno, se necesita educadores profesionales, educadores que amen lo que están haciendo, ¿sí? Y más que nada, que sepan cómo trabajar en su subnivel, en la etapa en la que se encuentran, ¿ya? Nada más de eso, un educador que tenga un pensamiento flexible, que sea crítico, autocrítico, que sea investigador. Eso es lo que se necesita. Esos son los 4 pilares en los que se fundamenta el Flip Classroom. Un entorno flexible de aprendizaje, una cultura de aprendizaje que está centrada en el chico y que luego de ciertos días esto se vuelve una rutina. Un contenido intencional porque el docente busca qué es lo que el chico quiere que aprenda y con educadores que sean profesionales, indagadores, investigadores, que sean reflexivos. ¿Ok? Miren los 4 pilares. Sigamos, miren. Entonces, los recursos tecnológicos ¿son importantes? Desde luego que son importantes. Te ayudan a ampliar las oportunidades donde quiera que estés. Usted podría tranquilamente dar una clase desde la costa, desde la sierra. Se fue a Colombia, se fue a Guayaquil, se fue a Argentina, se fue a otro país. No importa, usted su clase la puede manejar desde cualquier lado. Porque los recursos tecnológicos nos acercan. Pero ojo, hay que saberlas utilizar de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, un docente flipper tiene que tener estas cosas. Tiene que saber manejar recursos tecnológicos, ¿sí? Porque debe aprender a administrar su clase utilizando apps. Y sobre todo hay apps que son gratuitas, que no necesitan ser pagadas y que con la parte gratuita tienen más que suficiente para poder generar una aula interesante. Tiene que saber métodos activos como ABP, storytelling, juegos de roles, es decir, entrevistas y un poco más y otro tipo más de métodos que usted podría saberlos. Incluso los tradicionales también pueden entrar aquí. El ERC es muy importante también, ¿no? Como para que usted pueda manejar una clase. Y incluso usted puede crear un material, su propio material. Aquí les voy a compartir, por ejemplo, qué recursos tecnológicos usted podría tenerlos. Vamos a ver. Quiero ver qué recursos también
quisiera que usted tenga, que usted pueda mirarlos. Mire, le voy a presentar una página, le voy a compartir una página en la que usted, sí, va a poder encontrar recursos. ¿Sí? Entonces, mire, esta página se llama Popplet, que es una, de hecho, una página en la que le permite a usted hacer contenido como mapas mentales. Existen estos recursos, ¿no? 80 herramientas y más para que pueda usted invertir su aula. Y aquí a usted le da a conocer un sinnúmero de herramientas que podrían utilizarse. Veamos, ¿qué herramientas nomás podemos tener? Principalmente, por ejemplo, vean. Bueno, aquí las divide en dos grupos, ¿no? Herramientas que dicen que ya están en la web y que usted puede utilizarlas. Bien, seleccionar contenidos ya creados por otros. Si la rueda ya está creada, ¿para qué me hago problema? La utilizo. La utilizo. ¿Sí? Y mire, ¿qué recursos tengo yo en la web? De forma inmediata. Tengo videos en YouTube. ¿Sí? Tengo en Google Maps. Bueno, Google Maps ya no está como tal. Ya no se puede utilizar. Pero mire, yo puedo utilizar YouTube. Tengo videos de TED Education. Tengo para poder trabajar Tai Chi. Tengo para poder trabajar Edulan, que es una página de la, si no estoy mal, de una universidad española, ¿sí? De la UNIR. Mire, entonces tengo herramientas que yo en la web, de cual yo podría meter mano y poder utilizarlas, ¿sí? Entonces yo aquí tengo, mire, un sinnúmero de herramientas con las que yo podría contar. Pero dice, bueno, si tú no quieres herramientas, si no quieres estas herramientas que ya están creadas, dice, bueno, créalas tú. Y para crear nuestras propias herramientas tenemos lo siguiente. Tenemos algunos programas que ya vienen instalados en nuestro ordenador. Programas como ¿cuál? Como Movie Maker, como PowerPoint, que son, mire, ya dos programas que se los utiliza mucho en la actualidad, ¿sí? Para poder crear una presentación, si quiero crear un video, tengo mi Movie Maker. Vea, herramientas que ya vienen instaladas en los computadores. En algunos computadores vienen también Adobe, ¿sí? Vienen algunos otros programas que me sirven para poder crear videos un poco más interactivos. En el mismo computador y desde el mismo computador yo puedo acceder a redes sociales, en donde también existe información como Facebook, Twitter, bueno, ahora tenemos Telegram y tenemos otras más. Pero veamos, si usted, por ejemplo, no quiere crear en el ordenador, tiene algunas que puede crearlos en la web. Perdón. Tenemos aquí nuestra web, ¿no? Tenemos aquí también herramientas web 2.0. Mire, ojalá hayamos escuchado ese término. Y ojo, que ahora también hay herramientas 3.0 y estamos ya en proceso de herramientas 4.0. ¿Sí? Entonces hay que saber también investigar esa parte. ¿Cuáles son las herramientas web 2.0 que están al alcance de la mano y desde las que yo puedo utilizar para poder crear contenido? Vean, tengo yo aquí algunas herramientas para poder crear un blog. Tengo Movely para poder crear algunas animaciones o videos animados. Hangouts, Educanon. Tengo Kahoot, que en la actualidad es muy utilizado también por los docentes. Tengo Simbaloo, en donde yo puedo ordenar mi información de acuerdo a mi necesidad. O sea, tengo un sinnúmero de herramientas, ¿sí? Un sinnúmero de herramientas en la web que yo puedo utilizar y echar mano de ellas. ¿Vea? Y no necesito estar creando nada, ¿sí? Tengo otras herramientas desde las que yo puedo acceder desde mi teléfono celular. ¿Como cuáles tenemos? Como Nearpod, aunque Nearpod incluso es una herramienta que se la utiliza también como para poder dar una clase, ¿no? Una clase interactiva. Que en algún momento también debemos de dar Nearpod en un webinar. Mire, tenemos Socrative, que es uno de los, una herramienta que acabé de utilizar. Tenemos Powtoon, que me ayuda a hacer videos. Tenemos un sinnúmero de herramientas también en mi dispositivo móvil, desde las cuales yo puedo echar mano para poder generar una clase interactiva. ¿Vea? Entonces, si usted quiere, copie este link. Tómele una foto a este link. ¿Sí?
Porque aquí a usted le está dando de manera un poco resumida en donde nomás estoy encontrando mi información. ¿Ya? Entonces, mire la gran cantidad de información que existe en la web y a la cual yo puedo echar mano para poder trabajar y hacer que mi clase sea mucho más interactiva. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ir terminando. Ya vamos a ir terminando. ¿Sí? Este breve webinar en el cual quería darles a conocer lo que en sí significa saber flipear mi clase y poder utilizarla. Mire, a ver, aquí voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, primero, ¿qué considera el Flip Classroom? Que el eje central es el estudiante. ¿Qué necesito yo para poder flipear mi clase? Necesito conocer tecnología. Necesito saber métodos de aprendizaje. Necesito conocer recursos tecnológicos y echar mano a saber preguntar. Sí, entonces todo esto yo necesito para poder flipear mi clase. ¿Sí? Y en cierta manera, el por qué hacer este webinar es para invitarles a eso. ¿Sí? A que ustedes puedan aprovechar y echen mano a un poco de contenido que quiero compartirles de manera gratuita, de manera muy gratuita, y ayudar también a la educación ecuatoriana. ¿Sí? Y que en algún momento nosotros podamos considerarnos como un docente flipper, que es el término que utilizamos cuando yo ya conozco este método y lo voy utilizando en mi clase. Entonces, eso quisiera que ustedes puedan llegar a hacer. Entonces, miren, aquí voy a lo siguiente, ¿no? John Cotton dijo, si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. No dejes de aprender. Entonces, en este mes de septiembre, voy a ir haciendo algunos webinars en el cual voy a enseñarles cómo utilizar algunas de estas herramientas. Y que si usted ya las utiliza, simplemente a lo mejor puede actualizar conocimientos o puede incluso aprender algo que no lo sabe. Herramientas como cuál quiero enseñarles a que puedan manejar. ¿Sí? Este es mi apoyo, esto es lo que yo quiero. Quiero apoyar al sistema educativo. ¿Sí? Hay cursos que los vine dando desde el mes de marzo, abril, hasta recién el mes anterior, en los cuales sí, todos estos paquetes se ofrecían, tenían un costo y las personas pagaban por ellos. Yo en esta ocasión lo que estoy diciendo es que algo de ese contenido lo voy a poner a disposición de todo aquel docente que quiera capacitarse y que quiera aprender. Y en este mes de septiembre voy a ir haciendo algunos webinars enseñando cómo puedo utilizar estos programas, como Canva, como Kahoot, como Socrative, ¿no? Sí, como Mentimeter, Google Forms, YouTube, los programas que ustedes los pueden ver aquí en la pantalla. Son totalmente gratis, no van a tener ningún costo, más bien a usted le va a beneficiar. Si usted quiere, pues participa, los aprende, y qué mejor si usted los puede asimilar bien para que después los pueda replicar y los pueda enseñar. Y si usted en algún momento ya llegó a aprender alguno de estos, compártalo. No se lo quede con usted. Si usted aprende uno de estos y tiene sus compañeros de clase, de colegio, de curso, lo que sea, enséñeles a que puedan utilizar, enséñeles cómo poder usarlos. ¿Sí? Entonces, durante este mes de septiembre voy a abrir ciertos webinars. ¿Sí? Por ejemplo, el primero va a ser la próxima semana en este mismo horario y vamos a empezar con Canva, por ejemplo, que es el que utilicé para poder generar esta presentación. ¿Ya? Y que tiene muchos recursos para la educación que están ahí y que a veces por desconocerlos no los usamos. ¿Sí? Entonces, mire lo que le estoy diciendo. Estoy regalando mi tiempo, estoy regalando conocimiento para que usted lo pueda tener. Y pueda aprender estos cursos y pueda aprender estos programas. ¿Sí? A cómo utilizarlos. Y ojo, aquí viene en cambio algo que quiero darles a conocer a todos ustedes. Y póngale mucho ojo aquí a lo que usted va a acceder también como una oportunidad adicional, una oportunidad más allá. ¿Sí? Miren,
Al terminar usted los webinars en los que les voy a enseñar cómo utilizar ciertos recursos, que ese es el primer paso para yo poder ser un docente flipper, para yo poder tener una clase invertida. Si yo no conozco herramientas digitales, no puedo flipear mi clase. No lo puedo hacer. Muy difícil. Aquí viene lo que le voy a regalar adicional. ¿Sí? Al terminar usted los webinars, ¿sí? Enviaré, ya después de los webinars, una evaluación en línea. Una evaluación en línea en la que van a poder participar todos ustedes, todos los que han asistido a este webinar, como los que van a venir. ¿Sí? Y los 5 mejores puntajes de esas evaluaciones, ¿ya? Van a tener acceso a un cupo. A un cupo para un curso de herramientas educativas de Google, donde usted va a poder utilizar muchas de las herramientas que Google ofrece. Obviamente este otro curso, esto ya es un curso con un certificado que está acreditado por la CETEC, que está acreditado por el Ministerio de Trabajo, porque yo soy un capacitador independiente, estoy certificado. Entonces, obviamente este curso, usted va a poder acceder a él de manera gratuita. ¿Sí? Hay 5 cupos. Entonces, mire lo que le estoy diciendo. Usted va a tener acceso a los webinars totalmente gratis. ¿Sí? Los vamos a hacer en vivo. Y usted también, vea, como le dije, Flip Classroom quiere decir que usted tenga la oportunidad de retroalimentarse. Este webinar, como los que voy a hacer, van a estar colgados en YouTube. Y ciertos pedazos, ciertas cosas interesantes se las va a ir cargando en Facebook. ¿Sí? Entonces, ¿qué es indispensable? Que usted pueda acceder al webinar en presencial, si es que usted quiere así, o tranquilamente se va a la página de YouTube de Flip Classroom EQ, ¿sí? De Flip Classroom de Ecuador. Ahí es donde van a estar colgados estos videos, ¿sí? Y usted va a poder retroalimentar todo lo que usted quiera acerca de este curso como tal, de este webinar que acabamos de dar, como los otros que vamos a dar y vamos a ofrecer. ¿Cuáles son los requisitos, eso sí, para poder participar en estos 5 cupos para este curso de herramientas educativas de Google? Primero, que usted nos siga por YouTube, ¿sí? Y que pueda mirar los videos y compartir los videos. Y segundo también, síganos también por Telegram, ¿sí? En nuestro canal también que se llama Flip Classroom Ecuador o Flip Classroom Eco. Ahí también van a encontrar. En Telegram yo estaré incluso subiendo ciertos tips para que usted pueda, ciertos tips, ciertas cositas para que usted pueda ir flipeando su clase. ¿Sí? Entonces en algún momento compartiré cómo usted puede hacer una planificación para una clase utilizando ya recursos tecnológicos y cómo usted va a flipear su hora, ¿no? Y cómo podría usted generar un ambiente asincrónico y sincrónico flipeando su clase. Entonces, mire, ahí tiene usted también una oportunidad, ¿sí? Entonces, requisitos, síganos en YouTube, síganos en Facebook también y síganos en Telegram, ¿sí? Entonces usted ya puede irse suscribiendo a sus canales. El de YouTube realmente es nuevo. Yo con ustedes recién voy a formar ese canal, ¿sí? Si usted ahorita ingresa y ve, no hay nada subido. Este va a ser el primer video que voy a subir a este canal de Flip Classroom Ecuador en YouTube y el cual usted ya va a poder tener acceso, ¿sí? Desde el día de hoy. Desde el día de hoy. Y en Telegram, bueno, ya está creado el canal, se compartió apenas 1 o 2 cosas, pero también voy a ir subiendo información relevante. Entonces, ojo, no se pierda, por favor, no se pierda usted todos estos webinars que vamos a dar para que usted pueda manejar estos recursos digitales, ¿sí? Para que usted pueda manejar estos recursos digitales y pueda comenzar a flipear su clase. Entonces, ojo, de aquí hasta la próxima semana, de aquí a, perdón, todo el mes de septiembre, va a haber muchos de estos recursos web gratuitos. Va a tener usted webinars gratuitos a los que va a poder acceder, ¿sí? Y obviamente sí, yo también ofrezco cursos de capacitación, pero estos cursos de capacitación, bueno, los iré ofertando dentro de Telegram, dentro de Facebook. Si usted quiere, los coge, si no quiere, no los coge. Eso no es ningún inconveniente. Yo lo que he querido también es aportar a la situación tan compleja que estamos. Estamos en una situación tan compleja, tan complicada. Docentes que no han sido pagados de la parte fiscal, pagados a medias, maltratados por todo lado.
el Ministerio de Educación no nos ha apoyado, no ha apoyado de una manera muy significativa, ¿sí? Y allá quiero en cambio apuntar yo. Tratar de colaborar, poner un grano y hacer que ustedes en cierta manera puedan también ser capacitadores en algún momento. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted aprende estas herramientas, puede tranquilamente compartir con sus semejantes, con su curso, con su medio, con sus compañeros, ¿sí? Y a eso es a lo que quería invitarles. Entonces, no se olvide participar en los webinars, ¿sí? Y Dios mediante, al finalizar septiembre o en octubre, tomaré una evaluación. Los 5 mejores puntajes serán acreedores a un cupo para un curso de herramientas educativas de Google, ¿sí? El cual va a tener un certificado. ¿Ok? No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, lo que es YouTube, lo que es Facebook, y en Telegram, en donde nos van a poder encontrar. De mi parte, pues simplemente agradecerles. Aquí les dejo mis contactos, en donde usted va a poder comunicarse conmigo si así lo desea. Teléfonos celulares, un convencional incluso de la casa, si es que por alguna situación se les ofrece alguna cosa. Un email al cual usted me va a poder escribir con toda tranquilidad, ¿sí? Y nosotros nos encontramos ubicados en Quito. Quien les saluda, Cristian Arcos. Les agradezco mucho por haber estado en este webinar. Simplemente decirles un Dios le pague, ¿sí? Muchos éxitos a ustedes también en todo. Y nos veremos hasta una próxima vez. Espero que pueda participar en los webinars, que no se los pierdan. Dios mediante, pues estaremos compartiendo con ustedes en una próxima ocasión. Gracias por haber asistido, gracias por haberme escuchado, ¿no? Gracias a ustedes por todo lo que me están ofreciendo. Que pasen muy bien, que tengan una buena tarde, éxitos en su vida profesional y en su vida laboral.